Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me le bendiga mucho. Muchas gracias, Joan, por todo. Mañana, ¿verdad? Con lo que es esta serie que hemos iniciado y que hemos estado trabajando acerca del temor, la confianza que nosotros podemos tener. Vamos a Dios, ¿verdad? Y el miedo y el temor a las cosas que hay en este mundo. Vamos a dar gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Para que podamos ser guiados a través de su Santo Espíritu. Oremos, iglesia. Señor y Padre, gracias te damos, Dios, por darnos la gran oportunidad que nosotros tenemos de poder, Señor, compartir tu palabra, Señor, tu maravillosa palabra a través de estas redes sociales. Guíanos, Señor, a poder seguir, Señor, prestando atención a las cosas que sí podemos hacer en estos momentos aún de confinamiento, Señor, que está presentando también la República Dominicana y muchas partes del mundo con esta enfermedad. Dale, Señor, también quiero tomar esta ocasión para orar por nuestros nuevos líderes que en el día de hoy estarán tomando, Señor, posesión del Estado, en este sentido de esta gran responsabilidad de servicio. Guíales, dale sabiduría, dale discernimiento para poder guiar a esta nación también. Ayúdanos a nosotros a poder, ¿verdad?, sustentar las cosas que están bien en este gobierno, pero también, Señor, a poner y ponderar tu palabra, Señor, por sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, guíanos a través de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces en el día de hoy continuaremos con lo que es la vida del profeta Elías. Bien, como ustedes sabrán, es un profeta, uno de los profetas más importantes, como les había hablado, del pueblo judío. Y lo que vimos la semana pasada en él, ¿verdad?, en todo este proceso del estudio de su palabra, fue como nuestro Dios, ¿verdad?, le muestra a Elías, le está mostrando a su soberanía en diferentes formas. Bien, en diferentes formas Él le ha estado mostrando a Elías su soberanía, su poder, pero también está registrado como Elías, después de una amenaza de muerte, ¿verdad?, hacia él, él huye por miedo, tiene miedo y huye para salvar su vida en un punto. Bien, así que él huye por miedo, pero huye hacia un lugar donde no debía de estar en un punto, y más adelante vamos a saber también y a estudiar un poquito más acerca de eso. Así que huye hacia donde no debía, aunque yo puedo especular, según lo que el contexto, yo puedo especular que él sí sabía hacia dónde se dirigía, ¿verdad? Pero no necesariamente hacia dónde debía de dirigirse. Obviamente nosotros vimos varias de las razones o los motivos, ¿verdad?, por los cuales él huye, y fueron esta parte de la frustración de ver a un pueblo, a su pueblo, al pueblo de Dios apartado, ¿verdad?, y como sus líderes han matado a los profetas de Dios, cosa que lo lleva entonces a sentirse completamente solo, aunque esto último no es cierto. Bien, no es 100% cierto, pero sí nos hace o nos refleja la condición emocional en la que Elías se encontraba. Una cosa es importante, porque realmente, ¿verdad?, él creía que estaba solo. Bien, él creía que estaba solo. Ustedes recuerdan la confrontación que él tuvo en el Monte Carmelo, donde él retó
a Acab y sus profetas de Baal, bien, y los de Acera. Bueno, lo que sucedió aquí es algo muy interesante, porque él le habló, se dirigió al pueblo diciendo las siguientes palabras en Primera de Reyes capítulo 18. Vamos a leer el verso 22. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor. Escuchen muy bien. Solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Bien, hay ciertas circunstancias en la vida, iglesia, hay ciertas circunstancias que los siervos de Dios enfrentan a tal punto que se sienten aislados, se sienten completamente solos, se pueden sentir abandonados, bien, en dónde están o incluso en las cosas que están haciendo. Se pueden llegar a sentir de esa manera. Pero era del conocimiento de Elías algo como esto. En inicios de este mismo capítulo 18, Abías le había dicho que en la destrucción que Jezabel había cruzado contra los profetas de Dios para matarlos, para destruirlos, Abías había guardado, había rescatado, había salvado, había sustentado a 100 profetas de Dios. Bien, lo había salvado de 50 en 50. Así que esto se lo dice, se le informa a Elías, pero más adelante dice que él solo había quedado. Y como ustedes sabrán, posteriormente entonces nuestro Señor le diría que no solamente 100, sino que miles de personas, ¿verdad?, eran fieles a él. Ahora, volvamos a evaluar un poquito, no evaluar, pero vamos a leer un poquito, ¿verdad?, acerca de esta impactante pregunta que le hizo Dios a un hombre que, después de haber recorrido cientos de kilómetros para llegar a ese lugar, la pregunta de Dios fue: ¿qué haces aquí? Eso es interesante. ¿Qué haces aquí? Pero recordemos que Dios no había invitado a Elías a ese lugar. Para nada, no había un mandato, no se le había para nada instruido para estar allí metido en esa cueva. Así que vamos a leer un poquito de lo que sucedió para nosotros entrar entonces en el contexto del día de hoy. Primera de Reyes capítulo 19. El verso 9 al 10 nos dice: allí entró en una cueva. Recuerden, después de haber caminado en los últimos 40 días, ¿verdad?, aproximadamente 400 kilómetros, había llegado a una cueva en ese monte de Horeb, el monte de Dios, y pasó en ella la noche. Y he aquí, vino a él la palabra del Señor, y él le dijo, escuchen muy bien: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo, y como colmo, pudiese yo decir, ¿verdad?, y como colmo buscan mi vida para quitármela. Y es entonces que aquí nuestro Dios comienza a darle una lección. Bien, comienza en un sentido a mostrarle algo que todo creyente, ¿verdad?, debe de tener muy en cuenta cuando nosotros estamos en el servicio activo del Señor. Bien, algo que cambió mi punto o mi perspectiva acerca de las cosas que yo veo y en las cosas en las cuales Dios está y no está. Bien,
la grandeza sutil de Dios. Eso es una impresionante verdad que yo puedo encontrar aquí en lo que Dios va a decir a continuación a Elías, o va a presentarle, va a mostrarle la grandeza sutil de nuestro Dios. Vamos a ver en Primera de Reyes, entonces, Primera de Reyes, el capítulo 19, el verso 12 y parte del 13. Dice, el versículo 11 al 12 dice: entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor, y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Muchos pueden estar confundidos. Bien, puede ser muy confuso para muchas personas. Bien, ¿qué es lo que el Señor Dios le está mostrando al profeta Elías? Bien, puede ser muy confuso. Un profeta que ha estado, ¿verdad?, en un sentido presentando a su Señor su gran frustración, ¿verdad?, su gran coraje por la traición que este pueblo, ¿verdad?, infiel, bien, este pueblo infiel, por la traición y la alevosía que este pueblo había cometido en contra de Dios, y cómo sus líderes y sus autoridades, específicamente en este contexto, sus reyes, habían asesinado a todos sus colegas, los profetas de Dios. Le acaba de compartir a su Dios que se sentía solo, que estaba solo, bien, se sentía abandonado, y su Dios, en un sentido, comienza a mostrarle, ¿verdad?, manifestaciones de poder con respecto a los fenómenos de la naturaleza y su fuerza, ¿verdad?, en la naturaleza, la autoridad que tiene sobre ellos. Pero no hay que menospreciar, iglesia, Vida Nueva, no hay que menospreciar lo que el escritor de aquí de Primera de Reyes está tratando de resaltar, porque detrás de todos estos eventos que hasta aquí hemos leído, hermanos míos, el escritor dice: Dios no estaba en ellos. Dios no estaba en ellos, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego. Bien, pero ¿qué pasa después de eso? El versículo 12, el final del versículo 12 nos dice: y después del fuego, el susurro de una brisa apacible, cálida, sutil, suave, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Esto es impresionante. Bien, iglesia, es impresionante porque es como si Dios no le estuviera prestando importancia, ¿verdad?, a todo lo que Elías le había dicho que estaba sucediendo con el pueblo y lo que estaba sucediendo con él mismo. Bien, es como si a Dios le importara aún más que Elías entendiera qué era lo que él hacía allí. Bien, qué hacía en ese lugar, que toda la trágica realidad que tanto su pueblo estaba pasando y la condición emocional o de peligro en la cual se encontraba el profeta Elías.
La verdad es que a Dios sí le importa, y lo vamos a ver más adelante, pero hay cosas más importantes que las cosas que Elías le ha presentado hasta este momento. Bien, porque si fuera real ese celo que Elías tenía, ¿qué hacía tan lejos de su nación? ¿Qué hacía tan lejos de su nación, iglesia? Si era un celo enorme por las atrocidades que había visto del pueblo de Israel y sus líderes. Bien, cuando Dios está incluso, hermanos míos, aún en las cosas más sutiles de la vida que estaba haciendo allí en este lugar, es y será común que el propósito y los planes de Dios superen por mucho nuestras propias expectativas de vida, iglesia. Tenemos que tener muy claro eso. Es común que el propósito y el plan de Dios bien superen por mucho nuestras propias expectativas de la vida. Aunque se puede especular mucho sobre lo que significa, o se puede alegorizar mucho lo que significa el viento, lo que significa el terremoto, o lo que significa el fuego, o ese sutil, ¿verdad?, susurro, cálido y apacible, ¿verdad? Se pudiese especular mucho. Nosotros podemos llegar a un claro entendimiento según el propio contexto del mismo. Bien, tenemos que entender con mucha claridad, hermanos míos, que Dios no está donde cualquier persona pudiese pensar que está. Mas Dios también puede estar aún en las cosas más tenues y sutiles que podamos, o delicadas que podamos ver, hermanos míos. Dios puede estar en cualquier cosa o cualquier lugar. Esto me hace recordar la enseñanza o la conversación que nuestro Dios tuvo con una mujer samaritana en el pozo, donde en Juan capítulo 4, el verso 21 nos dice: y Jesús le dijo a esta mujer: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los tales, dicen, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Los estudiosos sabrán, ¿verdad? Y si ustedes leen el contexto de eso, sabrán que Jesús no se refiere al monte Horeb, ¿bien? Se refiere a otro monte, hermanos míos. Pero es importante que nosotros podamos entender que no hay un lugar fijo donde pudiésemos poner a Dios para nosotros poder encontrarle allí. Yo creo que el rey Salomón también comprendió esto cuando hizo una oración para dedicar un templo, el templo del Señor que él había construido. Bien, escuchen muy bien lo que el rey Salomón dijo en esa oración, formulando primeramente una pregunta en el versículo 27. Cuando dice en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 27: pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado.
El apóstol Pablo también tenía, ¿verdad?, una convicción similar a la del rey Salomón, ¿verdad? Cuando le dijo a los atenienses en Hechos capítulo 17 las siguientes palabras, tratando acerca de un Dios desconocido a quien los atenienses adoraban. Escuchen muy bien lo que el versículo 24 de ese capítulo 17 de Hechos dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y a todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aún no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Todo esto está claro para Jesús, para el rey Salomón y para Pablo. Dios no tiene una residencia específica, hermanos míos, sean montes o sea templos. Así que vamos a regresar nuevamente a nuestro texto para que entonces nosotros podamos ver nuevamente la pregunta que le hace nuestro Dios a Elías. Escuchen muy bien, porque él continúa repitiendo la misma pregunta. Primera de Reyes capítulo 19, el final del versículo 13 nos dice: y he aquí, después de ese viento, de ese terremoto, de ese fuego, de esa sutil, ¿verdad?, ese susurro apacible, después de eso, he aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Al leer esto es un maravilloso relato, porque si ustedes pueden continuar, ¿verdad?, esta lectura en este capítulo 19 de Primera de Reyes, ustedes van a ver que nuevamente el profeta Elías le expone nuevamente sus argumentos, los mismos argumentos que él le había dicho con anterioridad a la misma pregunta. Él vuelve y le expone los mismos argumentos por los cuales él trata de responder a esta pregunta. Escuchen muy bien nuevamente. Primera de Reyes, el versículo 15, sucede algo impresionante. Bien, sucede algo impresionante. Primera de Reyes, capítulo 19, el verso 15 en adelante. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael bien por rey de Aram, y a Jehú, dice, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, dice, ungirás por profeta en tu lugar. Bien, y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, dice, Eliseo lo matará, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, ni toda boca que lo ha besado. Bien, las dos primeras preguntas: ¿qué haces aquí, Elías?, escucha sus argumentos, le muestra todas estas maravillas y fenómenos y todo eso. La segunda pregunta, ¿qué haces aquí?, nuevamente se la hace. Bien, parecían que, deberían de ser chocantes, ¿verdad?, duras,
confrontadoras para este profeta, que después de haber recorrido cientos de kilómetros, ¿verdad?, en terrenos hostiles para llegar ahí a ese monte a encontrarse con Dios, bien, le digan: ¿qué estás haciendo aquí? Pero no solamente eso, sino que este mandamiento ahora que hemos escuchado de Dios a Elías, entonces supera todo nivel, hermanos míos. Bien, cualquier forma, si esto de las preguntas, ¿qué estás haciendo aquí?, fueron duras para Elías, imagínense este mandamiento. Un hombre que se encuentra agotado físicamente y destruido en una forma, ¿verdad?, por así decirlo, emocionalmente acongojado, triste, bien frustrado, que solamente ha tenido una noche en ese lugar. ¿Pueden ver esto? Y ahora Dios le está diciendo a Elías: vuélvete por tu mismo camino hacia un lugar, hacia Damasco. Un lugar que debe de quedar aproximadamente a más de 700 kilómetros de distancia desde ese lugar donde se encuentra. Es impresionante. Bien, pues no está en ninguna forma Dios considerando en este punto el nivel de agotamiento físico y emocional del profeta. Bien, aunque su mandato está lleno de esperanza, al prometerle justicia en un sentido y juicio para las personas que han ocasionado todas estas desgracias al pueblo de Israel. Y como una cereza sobre un pastel de limón, lo diría así, un poquito agridulce, ¿verdad?, Dios le confirma a él que no está solo, que no estará solo, pero también, hermanos míos, que él no va a terminarlo todo, porque tendrá que ungir a otro hombre, a Eliseo, como su sucesor. Todo esto es importante, hermanos míos. Él no lo inició ni lo va a terminar tampoco. Dios no le critica, hermanos míos, el miedo que Elías ha tenido, bien, y que ha causado en un sentido, en parte, la huida hacia el monte Horeb, bien, donde él quería estar, en un sentido. Dios no le critica eso. Y yo como pastor, bien, tampoco yo voy a criticar eso. Pero, hermanos míos, hay un mensaje de Dios muy claro a Elías en todo este mandamiento, que no le dice cómo. Controla ese miedo, bien, controla tu miedo y sigue el trabajo. Santiago, en el capítulo 5 de Santiago, nos expone algo muy interesante. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Eso es lo que dice Santiago, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones, o las pasiones semejantes a las nuestras. Bien, era un hombre común y corriente como todos nosotros. Pero Dios hizo grandes maravillas con este hombre, iglesia. Que el miedo o el temor, iglesia, no guíe nuestros pasos, ni trace nuestro destino, como lo hizo en un sentido con el profeta Elías. Confiamos que Dios es soberano,
confiamos en su grandeza y hoy tenemos un privilegio mayor, vida nueva en Cristo Jesús. Podemos, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, el verso 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Adorarle, hermanos míos, no importa dónde nos encontremos, aquí, allá, en un monte, en un valle, en un templo o en nuestra propia casa. Adorarle en espíritu y en verdad, iglesia. Ahora, ¿sabes por qué estás ahí? Es importante porque para Dios era importante que Elías entendiera qué era lo que hacía en ese lugar. ¿Qué haces ahí, iglesia? ¿Qué estás haciendo? Déjame ponerlo en esa forma de presente continuo. ¿Qué estás haciendo ahí donde estás? Que nuestra confianza siempre esté puesta en nuestro Dios, porque Él es soberano y es grande en misericordia. Oremos y demos gracias a Dios. Señor y Padre, gracias te damos, mi Señor, por darnos esta maravillosa oportunidad que nosotros todos tenemos de abrir tu palabra y ver estos grandes ejemplos, Señor, en las Escrituras de hombres que fueron usados impresionantemente por ti, Señor. Pero que también tus Escrituras nos hablan de las pasiones, como dice Santiago, semejantes que este hombre Elías tenía con nosotros. Y aún así, tú le usaste. Ayúdanos a saber qué estamos haciendo en ese lugar donde nos encontramos. Y guíanos a poder tomar decisiones basado en tus mandamientos y no necesariamente en nuestras emociones o nuestros sentimientos o incluso en las circunstancias en las que nosotros podamos enfrentar. Ayúdanos, Señor, a que cada decisión que vayamos a tomar, incluso la de nosotros huir por nuestra vida, estén sustentadas, Señor, por ti, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me le bendiga, iglesia. Bye bye.